Looking as Greta, What's Left, What Remains, is exploring the role of cultural institutions and cultural producers in a time where public spaces disappear and public mandates getting transferred to the private sector. I'm not against the support of the private sector. The opposite, very often private sponsorship allows what is no more possible because public resources are vanishing or having also kind of mandates behind them. Consumption at this moment is overruling criticality and the notion of agency vanishes. What is left not only questions how neoliberalism affects cultures all over the globe, but also asks what's left of the '68 student movement and its impact on society, and also what's left of the Gramscian notion of the artist as organic intellectual. La responsabilidad de los activistas culturales creo que cada día se vuelve más importante por la presencia dominante de un mercado que dicta el consumo del arte como otro de los productos consumibles. En ese sentido, cuando hablo de mercado, no hablo nada más de la compra o de la venta. Hablo de las publicaciones, de las redes, de los proteccionismos, de las formas de integrar lo que llaman el mainstream, todas las cotas que hay que pagar para poder entrar en esto, la promiscuidad o las perversiones o las corrupciones. Y eso lleva a pensar si realmente esto es lo que quieren los artistas o los aficionados o los que, comprometidos con la creación, se dedican cada vez a transgredir lo establecido. En ese sentido, creo que nuestro papel es reflexionar sobre ese destino que el comercio quiere dedicarle al arte para simplificar sus contenidos, anestesiar a algunos de los intelectuales o artistas, ir proponiendo un menú tan diverso, a veces tan deslumbrante, pero tan artificial, que puede tal vez extraviar a muchos o abortar a muchos talentos, y en ese sentido sabemos la debilidad de los que por el estrellato o por hoy día la pasarela pueden dedicarse a todas las formas de celebración que se dan en la institución. Creo que es importante pensar si la institución es capaz de responder a las necesidades de la sociedad actual, o si realmente la institución se está actualizando para enterarse de lo que está pasando. En ese sentido, creo que activistas, artistas, críticos, curadores, hay una responsabilidad muy grande porque ustedes transminan la forma de entender o de aproximarse a lo que son las expresiones artísticas o culturales, de su compromiso, de su convicción como acto de fe. ¿Puede realmente el individuo diverso acercarse a lo que es esta expresión? Pero si dejamos la puerta abierta a la especulación, no digo tal vez la especulación intelectual, pero la negativa, pues corremos el riesgo de tener adornos, pero no obras de arte. We have to recapture control over the surplus. To do that means we have to recapture state power, and a lot of people are against that as a project these days. We have to recapture many of the institutions, the educational institutions, many of which are operating in a proto-capitalist way. There has to be a movement for the right to the city, which is about trying to reshape what the urban process is about, which is trying to reorganize, but does so in a way that asks that basic question which comes out of Park's definition. What kind of people do we want to be? Do we want to live in a world of criminality and violence, which, by the way, has to be understood as the privatization of the redistribution of wealth? What kind
of aesthetic? Can we return to the idea that the city should be a work of art? Me gustaría ver mucho más organización de exposiciones y en realidad de muchas otras prácticas artísticas que excedieran el formato de exposición, que no estuvieran organizadas, administradas y globalizadas por un sistema de curaduría. Por un lado, porque eso me parece que está cada vez más ligado al mercado, me parece que es una evidencia eso. Que homogeneiza cada vez más, eso también creo que es una evidencia.